Saludos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. En este día nos corresponde leer la epístola a los Gálatas. Gálatas, sus primeros 3 capítulos, es decir, 1, 2 y 3. Yo le invito por favor a que se anime y me acompañe con la lectura prestando atención según yo voy leyendo, y también, si le es posible, usted también tenga una Biblia a mano y me acompañe en la lectura. También preste atención a lo que son las meditaciones, y si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no ha quedado del todo claro, pues yo le invito por favor a que usted se anime a escribirme, que usted me diga cualquier desavenencia que usted tenga, cualquier inquietud, algo que haya surgido durante estas lecturas, no solamente el día de hoy, sino también los días pasados. Y así pues podemos también tratar en la medida de las posibilidades de traer esas aclaraciones o esas dudas, también pues tratar de usted compartirla para nosotros ver cómo podemos ayudarle a solucionar esos impases. Así que sin pérdida de tiempo, yo le invito por favor a que me acompañe con la lectura. Comenzamos con Gálatas capítulo 1. Nos dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran de Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Capítulo 2. Entonces, después de 14 años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne o por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia.
Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron revestidos, o todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Estos 3 capítulos de Gálatas tienen algunas cosas muy interesantes para enseñarnos a nosotros. Así que prestemos atención leyendo estos pensamientos y ver qué parte podemos encontrar como una aplicación para nosotros en este día que el Señor nos ha regalado o comienza a regalarnos. Comenzamos primeramente con Gálatas capítulo 1. Nos dice así: la protección más segura en contra de un evangelio falso
Es un claro y fresco recordatorio del verdadero evangelio. Esto es lo que hizo Pablo en sus saludos iniciales, en los versículos 3 al 5, en los que da un sucinto resumen de la victoriosa liberación que proviene del sacrificio expiatorio de Cristo. Medita en este verdadero evangelio y alaba a Dios por él. No puede haber ningún compromiso con aquellos que pervierten el evangelio de Cristo. Pablo no solo marca el evangelio falso como la perversión del verdadero, él también revela por inspiración que aquellos que promueven otro evangelio serán condenados. De esta manera, no puede haber compañerismo con tales hombres. ¿Por qué la separación de los predicadores de un evangelio falso es absolutamente imperativa? Mis hermanos, esto nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta. Una persona que diga predicar el evangelio, el verdadero evangelio, no necesariamente lo está predicando. Nosotros tenemos que en primer lugar conocer el verdadero evangelio. Usted debe de conocer el verdadero evangelio. Yo debo de conocer a diario el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco el verdadero evangelio, yo podré tener la capacidad de discernir si esa palabra que me está trayendo una persona está acorde al evangelio. Está acorde al verdadero evangelio. Por esa razón nosotros queremos, ¿verdad?, invitarle a usted, que usted se anime, que usted pueda congregarse en nuestra iglesia, si usted está acá en Santo Domingo, que usted pueda conocer a profundidad, que pueda conocer a cabalidad el verdadero evangelio, a la luz de la palabra, estudiando de manera sistemática la Biblia, de manera expositiva, profundizando en ella, no sacando pasajes aislados, ¿verdad?, y tratando de encontrar una aplicación de manera aislada, sino estudiando todo el consejo de Dios. Entonces así, según vamos estudiando, vamos aprendiendo, vamos conociendo las verdades del evangelio y podremos determinar si alguien viene a nosotros, si esa persona viene con el verdadero evangelio. Y podremos decir, sí, bienvenido seas, porque traes el verdadero evangelio, o podremos decir, no, la Biblia me dice acá, en este capítulo 1 de Gálatas, que usted es un anatema porque usted no está predicando el verdadero evangelio. Por eso nosotros somos personas críticas, como iglesia, como denominación, como individuo. Yo soy una persona crítica a lo que son estos, entre comillas, superungidos apóstoles que abundan en nuestros tiempos. Son falsos apóstoles, son personas herejes, son personas que se han apartado de la verdad, si es que en algún momento estuvieron en la verdad. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra no están predicando el verdadero evangelio. En el mejor de los casos, están predicando un evangelio diluido. Es como cuando usted toma una leche y le echa agua. Usted se podrá tomar esa leche y quizás no le hace daño, pero usted no va a estar recibiendo los suficientes nutrientes si esa leche, si no estuviera recibiendo los suficientes nutrientes, no estará recibiendo, mejor dicho, los suficientes nutrientes, porque ya no está recibiendo la leche pura. Y nosotros somos invitados a recibir la leche pura de la palabra de Dios. Entonces yo le invito, por favor, a que usted nos acompañe en lo que es esta Iglesia Reformada Palabra de Vida, para que pueda conocer aún más las verdades del evangelio. Con toda confianza estamos dispuestos a ayudarle, porque yo también en un tiempo estuve en esos caminos errados y el Señor tuvo misericordia de mí y me trajo, ¿verdad?, a estas verdades, de las cuales me siento muy complacido del Señor, porque me ha abierto estos ojos espirituales para contemplar las maravillas de su ley, como también nos dice el Salmo.
En lo que usted se decida a escribirnos, vamos a seguir leyendo el pensamiento para el culto personal y familiar correspondiente al capítulo 2. Nos dice así: el cristiano debe hacer todos los esfuerzos posibles para despejar dudas acerca de su profesión del Evangelio. Pablo sabía que sus enemigos lo habían calumniado ante los otros apóstoles. Así que cuando vino a Jerusalén les mostró cuidadosamente qué creía y predicaba, que el mismo evangelio que ellos. Les mostró cuidadosamente que creía y predicaba el mismo evangelio que ellos. Siempre es bueno quitar toda sospecha de nuestros nombres, si es posible, recordando que solo es en Jesucristo que los creyentes son justificados. Algunas veces la reprensión de otro creyente es necesaria para defender el evangelio. En Antioquía, Pablo tuvo que resistir a Pedro porque su acción de separarse de los gentiles ponía en riesgo la verdad de la justificación solo a través de Cristo. Pero Pedro no tuvo rencor de la reprensión, llamando más tarde a Pablo como un amado hermano, en 2 de Pedro 3:15. ¿Recibes la corrección y reprensión como lo hicieron Pedro y David? Según el Salmo 141:5. Los creyentes viven la vida cristiana de la misma manera como la comenzaron. Esta es la afirmación triunfante de Pablo en el versículo 20, Gálatas 2:20. El creyente está en unión a Cristo y por fe recibe de Él todo lo que se necesita para vivir la vida del creyente en un mundo de pecado. Medita en el omnipotente y siempre nuevo evangelio de la muerte de Cristo por los pecadores. Mis hermanos, era lo que le decía. Este capítulo 2 también nos enseña acerca de que tenemos que, si es necesario, reprender cuando una persona se ha desviado de la verdad. En el caso de Pedro, no estaba obrando correctamente. Pedro comía bien con los gentiles cuando no había judíos en medio de ellos. Cuando llegaban judíos, pues entonces Pedro se retraía de comer con los gentiles, porque para el judío eso era prohibido, comer con los gentiles. Entonces Pablo dice, no, yo tuve que llamarle la atención porque él no hacía bien. Él no hacía bien. Entonces nosotros como cristianos también somos llamados a corregir. Nosotros también somos llamados a instruir. Pero cuando una persona se desvía, también hay que llamarle la atención y decirle, mira, esto que tú estás haciendo no lo estás haciendo bien. Entonces la pregunta que nos dice este pensamiento como una aplicación para nosotros es, ¿cuál es su actitud? ¿Usted tiene la misma actitud? ¿Tengo yo la misma actitud? Para darle un ejemplo de que cuando yo estoy obrando de manera incorrecta, alguien viene y me corrige, yo actúo con esa misma humildad que presenta Pedro ahí en esa carta, en su carta que él escribió, diciéndole como dice ahí, mi amado hermano Pablo. ¿O somos personas orgullosas que pensamos que no necesitamos corrección de nadie? Porque eso es pecado. Todos nosotros necesitamos de vez en cuando que alguien nos diga, mira, esto no está bien en tu vida, corrígete, toma cartas en el asunto. Entonces la actitud correcta de un cristiano es asumir nuestra responsabilidad y decir, sí, lo hemos hecho mal, gracias por corregirme, gracias por tenerme en cuenta a través de esa corrección. Esa es la actitud correcta. Capítulo 3. El pensamiento nos dice de la siguiente forma: en la vida cristiana es imperativo guardarse contra todo lo que quite nuestra confianza solo en Cristo. El crecimiento y la madurez espirituales nunca son mejorados por los esfuerzos de la carne. ¿Cómo pueden los cristianos apartarse de una completa dependencia de Cristo? El castigo de la ley es una terrible maldición, la sentencia de muerte. De esta manera, para que los pecadores fueran liberados de esta maldición y justificados ante la ley que la demanda, Cristo se hizo maldición por ellos. Que ningún hijo de Dios olvide nunca lo que Cristo soportó, ¿verdad? Porque es a través de Cristo que nosotros obtenemos el ser librados de la condenación eterna. La ley que fue dada, como dice Pablo en este capítulo 3 de Gálatas, 430 años después de haber sido dada la promesa a Abraham,
se dio como un guía, como una niñera, como un ayo para conducirnos a Cristo. Y luego de que nos conduce a Cristo, pues ya no necesitamos como tal la ley para salvarnos o justificarnos. La ley nos confronta, nos dice, nos muestra nuestra condición caída, nos presenta nuestra imposibilidad de nosotros poder estar delante de la presencia de un Dios, de un juez justo y santo como es Jehová Dios. Por lo tanto, necesitamos de alguien que pudiera vivir esa vida perfecta como lo hizo Cristo. Y mejor aún, si pudiera decir este término, alguien que muriera, que sufriera el justo castigo que estaba preparado para nosotros, y eso es Cristo. Por esa razón, nosotros como creyentes no podemos olvidar esto, lo que Cristo soportó para que nosotros pudiéramos recibir los beneficios de su muerte, lo que Cristo soportó para que nosotros pudiéramos ser encontrados justos delante del Padre, lo que Cristo soportó para que nosotros pudiéramos algo que es tan, vamos a decir, tan básico en la vida del creyente como orar, ¿verdad? Con esa confianza, solamente lo podemos hacer ahora en estos tiempos por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que nunca olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque si no olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, estoy seguro de que estaremos dispuestos a darlo todo por la causa del Señor, por la causa de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos ayude a mantener ese pensamiento siempre centrado en Cristo y sus cosas, que nos dé esa gracia siempre también para recibir estas verdades del Evangelio, para proclamarlas, para conocerlas y también para defenderlas si se nos presenta la oportunidad de hacerlo. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, donde nosotros podemos leer tu palabra, donde podemos meditar en ella, donde podemos encontrar algunos principios prácticos para nuestras vidas. Te suplicamos de una manera especial que tu gracia esté en nuestras vidas para que nosotros podamos dedicar estos tiempos a profundizar en estas verdades, que en nosotros haya siempre ese anhelo de congregarnos, de reunirnos, para nutrirnos de las santas enseñanzas que tú has legado en tu palabra, y que siempre haya esos instrumentos humanos que estén allí más que dispuestos a transmitir estas verdades, a pastorear tu obra, Señor, y así el pueblo pueda ser fortalecido, edificado, pueda ser animado. Gracias te damos, Señor, por estos dones que tú has dado a la iglesia. Concédenos entonces, Señor, ser personas agradecidas por estos dones que tú has dado, y que estemos dispuestos a dar la pelea, a dar la batalla, también a saber discernir la verdad del error, incluso cuando personas se nos acerquen con ciertas cualidades que aparentan ser creyentes verdaderos. Nosotros, al profundizar en tu palabra, podamos discernir cuando real y efectivamente nos traen el verdadero evangelio y cuando no lo traen. Señor, danos esa gracia también para poder corregir a los que se desvían, haciéndolo en humildad, oh Dios, nunca por orgullo o vanagloria, sino más bien considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos hallados en situaciones semejantes y no tengamos personas que nos corrijan. Padre, gracias te damos por esta lectura. Te pedimos, Señor, que tú derrames de tus más ricas bendiciones a las vidas de todos aquellos que le escuchan, que puedan perseverar en estas verdades, mantenerse firme en estas verdades y seguir caminando este sendero de verdad que tú has trazado para aquellos que tú has elegido desde la eternidad pasada. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien, y si usted está siendo edificado a través de estas lecturas y estas meditaciones, no estaría de más que usted pierda la vergüenza
y comparta estos estudios, o mejor dicho, estas meditaciones, porque no son estudios, estas lecturas y meditaciones a sus conocidos. Usted no sabe con quién Dios va a tratar a través de estas lecturas. Usted no sabe qué persona, qué hombre, qué mujer vendrá a los pies de Cristo cuando usted se dedique unos segundos a compartir estas transmisiones. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos mañana si Dios quiere.